Problemas de los consumidores existen no solamente en el Perú, sino en todos los países del mundo. Y en la medida de que los estados sean débiles y no tengan capacidad para identificar y reaccionar oportunamente, las consecuencias que pueden sufrir los consumidores en algunos casos pueden ser irreparables. En el tema financiero es un tema muy delicado porque si no existe una supervisión apropiada y pasan muchos años y al final cuando se descubre esto, generalmente es cuando interviene y se da cuenta que a veces las empresas no tienen el soporte económico necesario como para afrontar la situación. Entonces podría ser de que los usuarios terminen siendo perjudicados y jamás recuperar su dinero. Entonces aquí hemos tenido casos dramáticos como es CLAE, ¿verdad? O sea, 25 años funcionando CLAE, a vista y paciencia de todas las autoridades, y no pasaba nada. Entonces cuando de pronto un gobierno decidió ver cuál era la solvencia de la empresa, se dio cuenta que en realidad los intereses eran pagados solamente con lo que aportaban. Era un negocio piramidal. Los nuevos aportantes. Y era un negocio efectivamente piramidal porque no se soportaba pues en una actividad productiva. Entonces eso nos demuestra que la responsabilidad del Estado en materia de protección al consumidor tiene que ser una actitud muy proactiva, muy responsable, muy eficiente, porque los consumidores generalmente no estamos en capacidad ni siquiera de descubrir estas cosas, ¿no? O sea, en el microcrédito que nos dan, cómo podemos estar nosotros calculando que los intereses que nos van llegando y nuestros estados de cuenta que nos va llegando todos los meses corresponde realmente a la realidad. Es decir, nadie está con su calculador en mano, ni nadie tiene la capacidad para hacerlo, salvo que tenga formación financiera, de determinar pues en cada caso si los intereses que le están cobrando son los correctos. El consumidor confía en la empresa, confía en la buena fe con la que está actuando la empresa. Y además tampoco el consumidor tiene un diccionario de términos financieros. Jaime, por ejemplo, llamó una señora hace unos instantes, pidió un préstamo de 80.000, le dieron 74.000 por concepto de encaje. Por encaje te damos 74, no 80. Pero los intereses y las demás comisiones se le cobran por 80, no por los 74 que le dieron. ¿Quién sabe de esas cosas? Esa es una práctica que ha sido muy antigua en el país. Y que la hemos denunciado nosotros. Y esto comenzó con los prestamistas más tradicionales que hemos tenido, ¿no? Dice que te prestan 100.000, pero al momento que te entregan el dinero te dan 80.000. Y tú dices, oye, ¿y esos 100.000? No, eso van a cuenta de los intereses. O sea, se cobraron de antemano los intereses. Y sin embargo, cuando te calculan los intereses, te están calculando como que si te hubieran dado 100.000. Entonces, esas cosas no deberían suceder. Lo que pasa es que el Código de Protección al Consumidor efectivamente ha rediseñado el modelo de protección al consumidor que tenemos en el país. Nosotros hemos pasado de un modelo que era básicamente una ventanilla de reclamos, es decir, un sistema reactivo frente a los acontecimientos en el mercado, hacia un sistema proactivo, preventivo, promocional, pero además integrado. ¿Y por qué se llama integrado? Porque hoy con el nuevo Código de Protección al Consumidor se entiende que la defensa del consumidor no solo es atender reclamos, sino es tener una visión integral, holística, completa, articulada de todo el Estado, porque los problemas de los consumidores datan desde el origen de los procesos productivos y cómo se van formando las relaciones de consumo. Entonces, si el Ministerio de Agricultura no está preocupado a través directamente del Ministerio, de las OPS correspondientes, de que los productos agrícolas que salgan al mercado estén en condiciones óptimas para su consumo, por ejemplo en el tema de plaguicidas, entonces, ¿qué ganas tú construyendo un sistema de protección al consumidor para solamente atender a los que se intoxicaron o a los que después de 40 años se dieron cuenta que tienen un cáncer como consecuencia de haber ingerido X productos? Van con bromato.
muchos de los cuales probablemente hayan tenido agrotóxicos dañinos, que solamente se pueden percibir en el largo plazo, o sea, es un daño crónico. O sea, tú no puedes esperar de que eso suceda, o sea, tiene que haber ordenamiento del mercado, tiene que haber estándares en el mercado. Por eso es que el Sistema Nacional de Protección al Consumidor involucra a todo el aparato del Estado. La Autoridad de Consumo tiene la responsabilidad de ser el director de la orquesta. Así es. O sea, hacer de que el sistema integralmente funcione todas las autoridades, a través de las líneas políticas, a través de las políticas de Estado que el propio Código del Consumidor ha establecido. Entonces, yo creo que ese es el gran reto que tiene la Autoridad Nacional de Consumo. Si nosotros aquí en Lima nos quejamos de que nuestros problemas no son adecuadamente atendidos, imagínate en provincias, o sea, la cosa es un abandono total. O en la parte externa de Lima, sin ir muy lejos. O en la parte externa de Lima. Yo el otro día estuve en Tingo María y ahí buscaba un lugar donde la gente pudiera presentar un reclamo, para seguir con la lógica del reclamo. O sea, simplemente no existía. Y yo iba a los mercados y decía, oye, ¿quién está controlando? ¿Cómo es posible que estos productos se estén vendiendo en estas condiciones? Es decir, Tingo María con 30 grados de temperatura, el pescado sin refrigeración, las conchas marinas sin refrigeración, o sea, el yogur sin refrigeración, productos todos los en el productos suelo, en el piso, las balanzas que no pesa el kilo, no es de kilo sino de 800 gramos, es decir, ¿quién controla eso? Ese es un rol de las municipalidades, pero las municipalidades como que se han echado al abandono en esto también. ¿Tú te acuerdas? La Autoridad de Consumo tiene que ser el director de la orquesta y hacer que las municipalidades funcionen y hacer que los ministerios, agricultura, vivienda, energía, organismos reguladores, qué sé yo, todos vayan al unísono en función de las políticas de Estado de protección al consumidor. Discúlpame, Jaime. Es integral. Discúlpame, Jaime. Estamos todavía en el plano de la defensa de los consumidores, pero hay muchos sectores de la población que ni siquiera acceden al consumo, o sea, son en todo caso subconsumidores, gente que no tiene agua, que no tiene servicios sanitarios, que no tiene comida, que no tiene salud, o sea, el acceso a los servicios de salud es cero. O sea, esos son los problemas más serios que tenemos, y para eso, por supuesto que hay que trabajar fuertemente a fin de que estas personas, que estos sectores de la población accedan al consumo. Es una cosa prioritaria. O sea, aquellos que tenemos agua en nuestras casas y nos quejamos de que, bueno, el medidor no me marcó esto, 1 metro más o 5 metros más, qué sé yo, bueno, pensemos en la gente que no tiene agua. O sea, eso es ese es un tema de ciudadanía, ¿no? Es decir, en el siglo XXI, ¿qué tan ciudadanos somos los peruanos? El consumo finalmente es una manifestación de la ciudadanía, como decía nuestro amigo Walter Gutiérrez. Quizás el ser consumidor es lo que nos define como ciudadanos, porque somos consumidores todo el día, sí, todos los días. Somos ciudadanos, entonces también es importante tener en cuenta esto, ¿no? O sea, en los últimos años se nos ha relegado a los ciudadanos, que el ciudadano es un consumidor. Un momentito, o sea, primero somos ciudadanos. Una de las formas de actuación de los ciudadanos es en el mercado, es decir, no todo lo podemos someter a las reglas del mercado. O sea, somos primero ciudadanos, y si entendemos bien esto, vamos a poder enfrentar abusos que tienen que ver con nuestra dignidad, que tienen que ver con el tema de discriminación, que tienen que ver con el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Luego es el consumo, luego es la relación de consumo. Durante años hay que tener en cuenta que el mercado es el mejor asignador de los recursos, y la libre competencia también. Pero no podemos pensar de que todos los mercados son perfectos. Habrán mercados en donde la libre competencia es intensa y donde el empresario se preocupa por mejorar la calidad, la eficiencia y tener un buen precio, y en consecuencia los consumidores podemos estar contentos, tenemos una gran alternativa. Habrá mercados así,
pero muchos otros mercados son imperfectos porque no hay la suficiente competencia, porque hay oligopolios o monopolios. Claro, pero los únicos mercados perfectos pues son los mercados regulados, porque tienes un regulador que les hace seguimiento. Entonces, que hasta para los incrementos tarifarios. Cuando hay distorsiones en ese mercado, el Estado no puede renunciar a su rol. Esa es la economía social de mercado en cualquier país del mundo. Muy bien, así será, Cristóbal. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Sí, son tus oyentes. Bueno.